Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. Este viernes tenemos nuestra media vigilia iniciando a las 8 de la noche y terminando a las 0 horas. Acerquémonos ante Dios con acciones de gracias y clamemos los unos por los otros. El Señor es mi pastor. Y debemos de empezar un año con nuevos objetivos, con nuevas metas, con nuevos propósitos, de poder buscar mejor al Señor en este año 2023. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Volvemos a vernos hoy jueves 29 de diciembre, prácticamente se terminó el año y Dios ha sido maravilloso con nosotros, nos ha dado vida, nos ha dado salud y es algo que nosotros debemos de agradecerle al Señor. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 100 que nosotros debemos alabar con júbilo, debemos de alabar al Señor, de llegar con Él con alabanza, y yo considero que es importante que nosotros podamos hacerlo para glorificar su nombre. Nosotros hoy estamos de pie gracias a su misericordia y por eso vamos a orar y a darle gracias a Dios, que Él sea el que se glorifique. Padre, en esta preciosa noche, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder orar, de poder estar delante de tu presencia, de presentarnos delante de ti con acción de gracias y de poder tener este momento, Señor, en el cual debemos de meditar en tu palabra. Oramos, oh Dios, que seas tú propicio, Señor, y que nos permitas glorificar tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Continuamos en esta noche hablando en relación a la oración. Podemos cada uno de nosotros hacer un análisis de nuestra vida espiritual, cómo nosotros vamos terminando este año, ya prácticamente estamos a 2 días de finalizar el año. ¿Mejoró nuestra relación con el Señor? ¿Le dedicamos tiempo a la palabra? ¿Le dedicamos tiempo a meditar en la oración? ¿Cómo realmente estamos delante de Él? Es un momento como de hacer un análisis de nuestra vida espiritual. Debemos de hacer un análisis en el cual Dios se manifieste en nuestra vida. Él siempre ha querido mantener una comunión con nosotros, pero somos nosotros los que en muchas ocasiones y en la gran mayoría no queremos o no lo hacemos. Vale la pena que nosotros sepamos cómo estamos administrando nuestro tiempo y que debemos de saber que lo que nosotros sembremos en el área espiritual tendrá un fruto para la eternidad. Por eso es importante que nosotros podamos hacer un examen, de detenernos y de preguntarnos nosotros mismos, no del hermano, no de mi esposa, sino de nosotros mismos, hacer un análisis. ¿Cómo estoy yo delante del Señor? ¿Cómo terminé este año? ¿Cómo nosotros estamos en el área espiritual? La palabra del Señor nos dice en 2 Pedro 3:18:
La palabra del Señor nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nos dice que debemos de crecer en la gracia, pero también y el conocimiento de nuestro Señor. El hecho de ser creyente, debemos de ir madurando, debemos de ir creciendo y de poder conocer al Señor de una mejor manera. Desde el día que nosotros le conocimos como nuestro Señor y Salvador, empezó esa relación. Y nosotros no nos vamos a quedar en ese nivel, sino que constantemente debe de haber un crecimiento, debe de haber un desarrollo para que nuestra vida sea una vida en la que nosotros podamos ser útiles a Dios en su reino. La palabra del Señor nos dice que no se puede crecer en la gracia si no hay conocimiento de Cristo. Es necesario que nosotros, si conocimos a Cristo, debemos de crecer en Él. ¿Cómo nosotros vamos a crecer y cómo nosotros vamos a tener conocimiento de Él en nuestra vida? Uno es la palabra del Señor. La palabra del Señor, al tener la lectura constantemente, nosotros vamos a conocer prácticamente qué hizo el Señor Jesucristo aquí en esta tierra. ¿Cuál fue su desarrollo? Y también debemos de conocer la palabra del Señor que está escrita para que nosotros aprendamos de ella. El Antiguo Testamento nos enseña que nuestro Señor tenía un plan para su pueblo. Y ese plan se ha venido desarrollando. Y que lo que ha quedado en el Antiguo Testamento es una enseñanza para nosotros. Y el Nuevo Testamento, prácticamente, nosotros vemos cómo se realizó el cumplimiento de aquel Mesías que era anunciado en el Antiguo Testamento. Que Jesucristo es el Señor y que vino y que derramó su sangre por nosotros y que nos ha dado una vida espiritual nueva. Pero ¿cómo nosotros hemos alimentado a ese bebecito que nació un día cuando nosotros abrimos nuestro corazón? ¿Cómo el Espíritu Santo ha venido a dar vida a nosotros y que nosotros podamos crecer, desarrollarnos en el área espiritual? Nosotros debemos de tener claro que si hemos venido a su reino, que si estamos en su reino, debemos de crecer, no debemos de quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. Debe de haber un desarrollo y por eso la palabra del Señor nos dice que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en Efesios en el capítulo 1 y versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí vemos que es una oración, es una necesidad que debe de ser suplida en la vida de cada creyente. Necesitamos lo que aquí nos dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros debemos de ser los mayores interesados en poder tener el respaldo del poder del Espíritu Santo para poder conocer la palabra del Señor
y así de saber quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Dios para nosotros. La pregunta que el Señor le dijo a sus discípulos: ¿y quiénes decís vosotros que soy yo? Eso usted lo tiene que tener muy claro en su corazón, pero que nosotros debemos de crecer, debemos de conocer a nuestro Dios. Eso se va a realizar únicamente a través del poder de su Espíritu Santo y a través de esa revelación en el conocimiento de Él. Por eso la palabra del Señor nos dice que Él está rogando que nosotros podamos tener sabiduría, para que nosotros podamos tener revelación en el conocimiento de Él. Hay un ruego, hay una oración con el propósito de que cada creyente pueda crecer, que cada creyente pueda conocer cada día más y más de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no accionamos en la lectura, en la oración, si nosotros no accionamos en la búsqueda de su reino, nosotros no tendremos un crecimiento en el área espiritual. Solo Dios nos puede dar la vida espiritual, pero hay algo más, dice, espíritu de sabiduría. El espíritu es el que nos capacita para tener una mejor comprensión sobre Dios. Por supuesto, esto no lo podemos hacer con el conocimiento intelectual. Está fuera del alcance humano. Nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios. Nosotros tenemos que buscar que seamos llenos de su Espíritu Santo y que nosotros tengamos la revelación para conocerle cada día más y más. Pero es algo que usted y yo debemos hacer. No es automático, debe de haber hambre, sed, de buscar constantemente a nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo hizo muy bien su papel, su trabajo, su esfuerzo para venir a este mundo. Y lo cumplió, y su victoria es nuestra victoria. Pero también nosotros debemos de crecer, de desarrollar. Nosotros debemos de ser útiles en su reino. Nosotros debemos de tener un conocimiento profundo que solo el Espíritu de Dios nos lo puede dar. Debemos de pedir al Padre que Él sea el que nos proporcione de su Espíritu, que sea una realidad en nuestra vida. Que nosotros podamos estar conscientes que la vida cristiana no la podemos vivir únicamente porque yo tenga el propósito de hacerlo de la mejor manera. El Espíritu nos guía hacia toda verdad. La palabra del Señor nos da las directrices. Pero esto hay que buscarlo. La iluminación del Espíritu Santo es imprescindible para entender las cosas profundas de Dios. Estamos conscientes que los afanes de este mundo nos aíslan y quieren cegar nuestro entendimiento para que nosotros dejemos a un lado lo espiritual. Pero sabemos, como lo vimos en la prédica anterior, que es una lucha en la cual debemos de salir vencedores. Debemos de vencer la carne y debemos de orar constantemente para poder obtener la unción y la visitación del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros debemos de estar conscientes que necesitamos de Dios, que necesitamos de nuestro Padre Celestial, su guianza
para poder hacer las cosas de la mejor manera. Hoy nosotros estamos ante una situación donde el hombre creyente ha dejado lo principal, como es la búsqueda de nuestro Señor. Los afanes nos han apartado de lo principal, de lo que es primordial. Nosotros debemos de volver a las sendas antiguas, al camino que el Señor nos ha establecido. Dice Romanos en el capítulo 5 y versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Este versículo nos habla de que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué produce paciencia? Nos ayuda a esperar en el Señor, nos ayuda a depender del Señor, porque cuando nosotros vemos las lágrimas en el creyente, las dificultades de la vida, los sufrimientos, las tribulaciones, aunque en el momento nosotros no las podamos comprender y no podamos asimilar el por qué viene ese tipo de problemas a nuestra vida, lo que sí vamos a poder entender es que nos ayudará a someternos más a Dios y a encontrar la respuesta de parte de Dios para poder crecer en Él. Nosotros debemos de tener un anhelo por servirle al Señor, un anhelo por crecer al Señor. Y por eso en muchas ocasiones vienen los problemas para que nosotros logremos avanzar, para que nosotros logremos crecer en su gracia, en conocimiento de Él. Cada vez que nosotros pasamos una tribulación, vamos a ver cómo se manifiesta Él en nuestras vidas. Si nosotros no entendemos el por qué venga una situación difícil a nuestra vida, sí vamos a lograr entender al salir, así como le sucedió a Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Claro, aquel hombre perdió a su familia, perdió a sus trabajadores, perdió sus posesiones, pero encontró lo mejor de la vida: conocer al Señor. Hoy mis ojos te ven, pudo exclamar. Entonces nosotros nos damos cuenta que los afanes de este mundo nos apartan de lo más importante. Por esa razón es necesario que nosotros podamos tocar este punto y de saber que el Señor está pronto a venir. Que el Señor siempre nos sigue hablando a través de su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. La razón es porque nos ama, la razón es porque Él quiere que nosotros estemos atentos a su venida. Que nosotros tengamos una buena relación con Él en la oración y en la meditación de su palabra. Esto prácticamente nosotros debemos de entenderlo y comprenderlo, porque ahí mismo nos dice en Romanos 5 y versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros no éramos hijos de Dios, no teníamos la esperanza, no teníamos esa confianza de venir ante el Señor. Hoy nosotros tenemos una esperanza y sabemos que donde Él está, que donde Él ha ido a preparar lugar para nosotros, y sabemos que nosotros le veremos. Pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro nivel de oración? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? Realmente, disculpen si a veces se siente como estar martillando sobre lo mismo, pero la verdad es que la palabra del Señor nos insiste en que nosotros debemos de velar, en que nosotros debemos de abrir nuestros ojos a la realidad y de saber que nos hemos estancado y que es necesario volver de nuevo
a las sendas antiguas, a buscar a nuestro Dios, aquel que ha tenido misericordia de nosotros. Hoy los tiempos son difíciles y debemos de acercarnos a Él. Esto es únicamente lo que Él quiere, y que nosotros también podamos hacerlo de una manera voluntaria. Nosotros estamos conscientes que son los tiempos finales, pero que también estamos conscientes que la iglesia está fría, que la iglesia está indiferente, que la iglesia no está buscando al Señor. Debemos de ser esforzados en la búsqueda del Señor. Ya no hay tiempo que perder, ya no hay tiempo que desperdiciar. Debemos de aprovechar cada minuto, debemos de aprovechar ese tiempo que el Señor nos regala. La palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas, en el capítulo 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Se nos habla que debemos de ser esforzados. Debemos de esforzarnos por buscar al Señor. Debemos de realizar un esfuerzo. Si realizamos un esfuerzo para trabajar, si realizamos un esfuerzo por obtener las cosas que necesitamos en este mundo, pero lamentablemente no hacemos un mayor esfuerzo para buscar las cosas espirituales. Debemos de poner en nuestro corazón el ser esforzado, de buscar al Señor. Debemos de luchar contra la pérdida de tiempo que nosotros tenemos diariamente. Le dedicamos tiempo a ver televisión, le dedicamos tiempo a otras actividades y perdemos el tiempo. La salvación está de por medio, nuestra vida está de por medio, si nosotros descuidamos esta salvación tan grande. Nosotros debemos de luchar por aquello que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario. Debemos de ser esforzados para poder estar en comunión con Él constantemente. Debemos de agradarle a Él. Es una decisión, por supuesto, muy personal, una decisión que usted y yo debemos de tomar. Es una decisión en la cual se necesita hacer un esfuerzo para poder agradar al Señor. Nosotros debemos de saber que si hoy estamos vivos, tenemos esa esperanza de buscar a nuestro Señor. El tiempo se termina. El tiempo prácticamente ha llegado a su final. ¿Qué realmente nosotros pensamos del mañana? ¿Nos estamos esforzando por buscar los caminos del Señor? ¿Nos estamos esforzando por dejar el hombre viejo y que se vaya renovando el hombre nuevo en nosotros? Eso es necesario que cada uno de nosotros lo meditemos, porque es nuestra salvación. Aparte de todo, también, si nosotros buscamos al Señor, vamos a ser útiles para poder servirle, útiles en su reino. Es lo que Dios quiere, que nosotros podamos decidir, que no estemos únicamente como religiosos, sino que verdaderamente tomemos la vida espiritual en serio. La palabra del Señor nos dice en Isaías 55:6, nos dice la palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hemos leído las situaciones como Dios se manifestó. En los tiempos pasados vimos
el Señor les dio oportunidad a aquellas generaciones que Noé fue el que predicó la palabra del Señor, diciendo que habría un diluvio. No le tuvieron en cuenta, no le escucharon, no hicieron caso de este llamado. Vino el diluvio y se ahogaron todos. Es totalmente diferente a lo que sucedió en Nínive. Aquella ciudad había hecho tanta maldad y había llegado delante del Señor. Sin embargo, aquel pueblo también fue visitado por un mensajero que era Jonás. El pueblo y el rey hicieron caso al mensaje de Jonás. Aquel pueblo se arrepintió, aquel pueblo donde había mucha maldad, tomó la decisión de arrepentirse y de buscar al Señor. Aquel pueblo fue perdonado, aquel pueblo recibió nuevamente esa bendición del Señor. Hoy nosotros estamos ante una situación muy similar. El pueblo de Dios está indiferente, pero también estamos a la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos de los tiempos y por eso es necesario platicar y hablar que la oración ha quedado a un lado. La oración la hemos dejado a un lado. La meditación de la palabra ya no es parte de nuestra vida y por eso debemos de hacer una evaluación. ¿Cómo hemos terminado este año mejor que el año pasado? ¿O estamos iguales? ¿Cómo hemos crecido en la gracia del Señor? ¿Hemos buscado al Señor? ¿Hemos estado atentos a su llamado? ¿Cómo realmente nosotros estamos viviendo estos días? Es un año más el que termina. Nos aproximamos al año 2023. El tiempo se va muy rápido, no lo sentimos. Nuestros hijos crecen, nosotros nos hacemos más viejos. Pero lo más importante es cómo estamos delante del Señor. Hagamos nosotros un balance de nuestra vida. Nosotros debemos de presentarnos delante del Señor. Y ahora es tiempo de buscarle. Ahora es tiempo de refugiarnos en Él, de venir ante Él y que nosotros podamos vivir aquí en este mundo agradándole a Él. La palabra del Señor también nos dice en Colosenses en el capítulo 3 y versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra del Señor es muy clara. Si hemos resucitado con Cristo, si el hombre nuevo prevalece en nuestra vida, si el hombre redimido ha desarrollado, si el hombre nuevo anhela, desea las cosas espirituales, la palabra del Señor nos dice que si hemos resucitado, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es tiempo que nosotros decidamos buscar al Señor. El tiempo prácticamente se termina. Hemos sido negligentes para buscar al Señor, pero también vale la pena que nosotros hagamos una reflexión, que nosotros podamos evaluar nuestra vida, que nosotros busquemos al Señor. Si no lo hemos hecho, por supuesto, el Señor sigue extendiendo su misericordia. El Señor nos sigue hablando fuera de tiempo,
porque el tiempo ha finalizado. Recordemos que la palabra del Señor nos dice en Josué, en el versículo 6 y 7, que todos sabemos este versículo y lo sabemos de memoria, pero la verdad es que no necesariamente lo aplicamos. La palabra del Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Aquí se nos llama a que debemos de hacer un esfuerzo, pero si somos esforzados, debe de haber también algo más, ser valientes. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Y nuevamente nos dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Debemos de esforzarnos en lo que vale la pena, que es la vida espiritual. Nosotros debemos de ser esforzados en buscar al Señor. Es tiempo de levantarnos de este sueño. Es tiempo de poder ordenar nuestros caminos y de poder poner en orden las prioridades. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Debemos de buscar al Señor. Debemos de analizar, no solo ahora que es fin de año. Es en todo momento, es día a día. Avanzamos en el conocimiento del Señor. Crecimos en el conocimiento del Señor. O simplemente vivimos vidas religiosas donde nuestra conciencia es apaciguada porque nosotros escuchamos un mensaje. Nosotros debemos de ser realistas con nuestro Padre Celestial, con nosotros mismos. Nosotros tenemos la respuesta y debemos de empezar un año con nuevos objetivos, con nuevas metas, con nuevos propósitos, de poder buscar mejor al Señor en este año 2023. Nuestro Dios debe de ser la principal prioridad de nuestra vida. La palabra del Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Esa es la prioridad del creyente. Debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Es tiempo que nosotros nos examinemos. ¿Es usted de una manera personal cómo está su vida y cómo está nuestra vida? Es el momento de analizarnos, es el momento en que nosotros podemos reflexionar ante la realidad. El esfuerzo para buscar a nuestro Dios. No es fácil, lo vimos en el servicio anterior, que Moisés se cansaba. Pero también nosotros debemos de ver que la palabra del Señor nos da ánimo y que nosotros debemos de buscar al Señor con la ayuda de Él. No estamos solos, Él está con nosotros y Él nos dará de su poder para seguir adelante. Así que en esta noche queremos que usted se una a la oración y que usted medite de una forma personal para hacer nuevos votos delante de nuestro Padre. Gracias, Señor, por esta noche que hemos meditado tu palabra y que estamos conscientes, Señor, que no hemos buscado tu rostro como tú lo demandas. Estamos a fin de un año y esperamos, Señor, que el próximo podamos hacer mejor las cosas. Sé propicio, Señor, y pon tú en nosotros el anhelo, el deseo de poder hacerlo, Señor.
Padre, tú vienes pronto y vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Permítenos, Señor, estar de pie, estar firmes y estar presentes, Señor, en aquel momento cuando tú vengas por nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que pasen una feliz noche. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.